con el software de Festo, dimensionamiento y configuración basados en la experiencia del laboratorio de Festo, servicio de medición de calidad del aire y algunos comentarios generales. Digamos que ese es el contenido de la presente charla. Posteriormente, digamos que estaremos atentos a que en forma dinámica, digamos, vamos resolviendo las inquietudes que se van presentando. Bien, nosotros en el tema de la distribución y el tratamiento del aire comprimido como tal, tenemos, digamos que, varias secciones en una planta. Está la parte de generación como tal, donde está la sala de compresores, lo que es la preparación del aire comprimido, lo que son los secadores y el tanque forma parte de la preparación previa del aire comprimido y posteriormente lo pasamos a una red de anillos de tubería para ser distribuida a cada equipo. Entonces, digamos que esta es la configuración en general, es lo que aplica para todas las plantas. Nosotros aquí en la parte inicial podemos tener aire derivado tanto para calidad de aire tipo industrial, para lo que son elementos neumáticos, y también ya un aire de distribución enfocado a ciertas aplicaciones en la planta. Entonces vamos a ver más adelante esa diferenciación con la selección adecuada de unidades de tratamiento del aire. Bien, ¿por qué el preparar el aire comprimido? Desde que, digamos, desde la parte de compresores se hace aspiración de ese aire en ese punto específico. Entonces nosotros estaremos aspirando todo el contenido de partículas, agua suspendida en el aire, aceite y microbacterias en ese punto específico en la sala de compresores. Este aire, pues, va a la red de aire comprimido y si no es tratado adecuadamente, se ve afectada la vida útil de los componentes neumáticos y su funcionamiento, digamos por la parte de desgastes prematuros, de desgaste por abrasión. Esto pues ocasiona que haya una baja en la productividad y en la eficiencia energética también de cada elemento. Como tal va impactando esas partículas, esa humedad, ese aceite que sale del compresor va impactando en la empaquetadura de los componentes. El beneficio de una buena preparación es un incremento significativo de la seguridad del proceso y del producto, al igual que la disponibilidad de su instalación. Más adelante miraremos lo que puede significar este tema en el índice OEE de lo que es la medición del índice OEE en un determinado equipo. Bien. Entonces, pasemos a lo que es la norma ISO 8573. Esta norma definió el contenido de partículas sólidas que deben estar contenidas en el aire, las definió por clases, el contenido de agua y el contenido de aceite. Normalmente lo define con una clasificación que va de 0 a 9. Esta clasificación normalmente lo define en tres números que uno, digamos, clasifica acorde con esta tabla. Entonces, la cantidad de partículas las definió por metro cúbico de aire, y comenta que para una determinada clase debe tener un número definido de partículas en ese punto, de un tamaño definido. Por ejemplo, las que van de 0,1 a menos, ¿a qué? A 0,5 micras deben ser menores a 400.000 partículas. Este tema de saber cuántas partículas contiene el metro cúbico, pues no es sencillo. Sí lo hacen equipos y lo hacen los laboratorios y toman una muestra y también, digamos que toman esa muestra y la miden o la especifican, digamos, con microscopios. Se puede hacer, pero Festo en modo experimental definió unos cartuchos que definen esta clase, digamos los cartuchos, y por laboratorio Festo ha definido qué nivel de partículas podemos llegar a tener con un determinado tren de cartuchos.
Entonces nosotros definimos un tele de cartuchos aquí para este tema, para hacerlo, digamos que, pues, menos costoso. Una medición de partículas en metro cúbico en un laboratorio puede tener un costo importante, pero digamos que a modo experimental podemos decir que podemos confiar en este tema y también están los, digamos que las probabilidades en las que nosotros podamos estar dando esa certificación de que usando unos cartuchos vamos a estar dentro de un nivel de calidad, eso digamos que lo podemos dar, digamos, si en dado caso que sea solicitado. Entonces, ya sea por concentración de partículas, por tamaño de partículas o por masa, digamos que aquí digamos que la masa no está definida sino para ciertos niveles altos de contenido de partículas, pero para este nivel bajo no. Otro tema importante que define la norma ISO de agua. Este contenido de agua lo podemos también saber de dos maneras, que es el contenido de agua por esa equivalencia que hay entre la temperatura y la saturación del aire para condensación, ¿sí? Es el punto de condensación bajo presión. Este punto de condensación bajo presión lo podemos definir en temperatura, en dado caso, o también midiendo, digamos, la masa. Claro que eso, digamos que a nivel práctico no se hace. Se hace solamente es con temperatura del punto de rocío. Lo que llamamos punto de rocío es el punto en el cual, perdón, perdón, es el punto en el cual el aire va a comenzar a generar partículas de condensado. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros decimos que hay un punto bajo presión y medimos con un equipo la temperatura y nos dio -20, quiere decir que de este punto de -20 a -40 en punto rocío, si de pronto se encontrara esa temperatura ambiente o en el sistema, ya sea en el equipo de aplicación, ya sea en el actuador, ya sea en la válvula, encontráramos una temperatura más baja, va a haber condensación. Normalmente, el aire industrial se maneja aquí, en -7, digamos, los equipos industriales, vamos a ver más adelante, todo lo que son elementos actuadores neumáticos, válvulas, van a estar, digamos que con este grado, con este nivel, con este nivel, van a estar adecuadamente utilizados, digamos, con el contenido del punto de condensación del punto de rocío, con +7, con nivel, con clase 5. Y en el contenido de aceite, también, digamos que lo definieron ya, este sí lo definieron por masa, y también digamos que lo podemos llegar a determinar también ya sea con un equipo de medición específico de masa, másico, o con unas probetas Draeger que vamos a ver más adelante, cómo lo podemos medir. Entonces, básicamente, la norma ISO nos define estos tres puntos, pero hay algo importante. Esta norma, pues, especifica esta clasificación, pero no dice si la debemos o qué clase es la que debemos concretamente utilizar, por ejemplo, cuando el aire esté en contacto con el producto alimenticio. Sobre todo es con la industria alimentaria, también con la industria farmacéutica, digamos, no define. Hay algunas otras normas que sí especifican qué aire se debe utilizar, por ejemplo, la BDMA o la BCAS, que estas son normas, digamos que más que todo en Europa, pero asimismo yo creo que cada país la puede llegar a especificar. Bueno, esto es con respecto a la norma. Realmente la norma es muy sencillo, la clasificación es muy concreta. Lo complicado es en cómo tener los valores específicos de calidad de aire comprimido para un punto específico. No sé si me escuchan bien. Reconfirman, por favor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Es fuerte y claro. Sí, señor, Bueno, escucho bien. bueno, muchas gracias. Bien, pasemos entonces a lo siguiente.
Aquí hay algo que definí yo como punto de condensación bajo presión. Es diferente el punto de condensación del aire bajo presión que a presión atmosférica, ¿sí? La forma en que nosotros determinamos la calidad del comprimido con las probetas lo hacemos a presión atmosférica. Entonces, lo tenemos que traducir a, a punto de condensación bajo presión, ¿verdad? Voy para adelante. Entonces, nosotros las probetas que usamos, tomamos la muestra y la muestra sale a presión atmosférica. Nos define un punto de rocío a una determinada presión atmosférica. Entonces, para determinar cómo nosotros estamos trabajando es a otra presión, a una presión definida, existen estas tablas, estos gráficos, está este y hay otros tantos, para definir y hacer esta correspondencia entre la humedad que, digamos que es el punto rocío en donde va a comenzar a condensarse el aire, el agua, haber condensado de agua, y hace esa correlación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una medición de punto rocío de 10 en algún punto, por ejemplo en Bogotá, punto rocío es de 10, decimos que esta equivalencia en punto de rocío a presión también es de 10. Digamos, aquí estaríamos en este punto, aquí en 10, estaríamos en presión atmosférica en esta gráfica, ¿sí? Es lo equivalente. Pero si ya comenzamos a subir de presión, resulta que la condensación comienza a presentarse porque bajo esta presión hay condensación, bajo esta temperatura, digo. Si esta temperatura se da aquí más baja, el punto de rocío, estamos en 10 y si hay temperatura ambiente más baja, quiere decir que va a haber condensación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un punto de rocío de menos 17. Decimos que si estamos en Bogotá a 3 grados, vamos a tener condensación. Más que, digamos que esa es la interpretación de esta correlación de puntos de rocío bajo presión y el punto de rocío que nosotros medimos con presión atmosférica. Hay equipos que lo miden aquí directamente, el punto de rocío bajo presión. Nosotros, con las probetas que tenemos aquí en Colombia, lo medimos es con este punto de rocío a presión atmosférica. Bueno. Bien, el tratamiento del aire y los tipos de compresores. En la sala de compresores comienza el tema de tratamiento del aire comprimido y solamente pues que aquí quiero resaltar dos cosas. Una que es el filtro de aire de entrada de los compresores, que pues debe estar normalmente estarse revisando porque por aquí es donde van a entrar todo el contenido particulado y de contaminantes en la sala de compresores, en el área en las áreas en el área de compresores. Y la recomendación es que también si el compresor está cerca a fuentes de humedad, por ejemplo lagos o por ejemplo a veces que llueve y se hacen algunas lagunas alrededor de donde están los compresores, entonces todo ese aire saturado va a entrar a la planta. Digamos que una recomendación siempre es, digamos, que los compresores estén ubicados en un área adecuada y donde, por ejemplo, no haya una vía, por ejemplo, de tránsito y sobre todo con mucho polvo, porque realmente todas esas partículas van a entrar a la red de aire comprimido. También hay otra fuente de contaminación, que es la generada por el compresor, por su diseño. Hay compresores que utilizan aceite para su funcionamiento. Ese aceite también va a la red. Y hay aceites que son tan agresivos que rompen el vaso, digamos que atacan químicamente a los vasos de las unidades de mantenimiento. Digamos, como son materiales sintéticos, son polímeros, también atacan a los vasos que están ubicados para tratar el aire comprimido. Entonces, es importante, digamos que mirar qué tipo de compresor es el que menos contaminantes me pueda llevar a una red para comenzar el tema de tratamiento
de aire comprimido desde la sala de compresores. Después de comprimir el aire, pues pasamos a una etapa de secado. Ese secado preliminar es importantísimo y también hay que estarlo monitoreando y revisando. Ese secado lo hacemos ya sea refrigerativo por temperatura o con medios desecantes, medios como la sílica gel, que nos ayudan a secar el aire, no con temperatura, sino por absorción, ¿sí? Que es la adherencia externa de las partículas, esa propiedad que tienen ciertos materiales a adherir la humedad. Entonces, es una forma de secado. Y la otra es con secadores de membrana, que también utilizan el mismo principio. Es un principio adicional al material, al material usado, que también, digamos que es otra innovadora forma de secado del aire comprimido. Bien, aquí en este tema, ¿por qué, digamos que con temperatura solamente hacemos el enfriamiento del aire con temperatura? Porque si lo bajamos por debajo de 0 grados, habría condensación, habría solidificación de la humedad y los problemas serían mayores. O sea que lo máximo que nosotros podemos bajarle el punto de rocío al aire comprimido, bajarle el contenido de agua, de humedad, es hasta 0 grados, aquí con sistemas refrigerativos. Ya, si lo queremos aires secos, cuando se utilizan aires secos, como por ejemplo para alimentos secos y para otras aplicaciones electrónicas, ya tenemos que utilizar secadores desecantes que pueden llevar a temperaturas de rocío de -40 o de -70, utilizando este principio de absorción, o secadores de membrana. Digamos que esos son los tres secadores o tipos de secadores más frecuentes usados en la industria. Aquí tenemos lo que es la red de aire de distribución. Después de comprimirlo, después de secarlo, tenemos estas recomendaciones ya para lo que es la red, que también nos va a comenzar a ayudar a preparar el aire comprimido como tal. Entonces, las recomendaciones es que desde la sala de compresores, desde la presión que se da aquí en la entrada de la sala de compresores hasta el punto más lejano de la planta, debe haber una caída de presión de punto bar. Esto con efectos de diseño, con efectos de hacer un análisis de las redes de aire, para mirar los diámetros, para que no haya una caída de presión significativa, para que en cierta forma también esos codos, esas T's que comienzan a ver, comienzan a generar un inconveniente de presión en los equipos. Esta es una norma y con esto nosotros comenzamos a diseñar la red de aire. Lo preferible es que sea la tubería en aluminio para que no se genere herrumbes internas y óxido. Esto al comienzo es la humedad la que comienza a deteriorar los elementos neumáticos. Y después, cuando usted ya ha tenido una buena preparación y el aire viene, entre comillas, seco, ya este óxido se forma partículas adicionales y van a taponar todo lo que son los cartuchos y los elementos neumáticos. Entonces, pues lo preferible siempre es utilizar elementos que no sean corrosivos, como el aluminio o materiales plásticos también, en polipropileno, por ejemplo, que es lo que normalmente también se usa. También otra recomendación es que la pendiente aguas abajo sea el 1%, es decir, desde aquí de la entrada a la planta hasta el punto final, pues siempre vaya como en una caída para que el agua vaya rodando y vaya cayendo a drenajes, ¿sí? A drenajes manuales en cada toma de la red. Y pues lo recomendado siempre son los cuellos de ganso, que ya casi lo he visto en todas las empresas que lo usan mucho, aunque pues por ahí hay pequeños errores y esos pequeños errores de conexionado significan también más adelante fallas en los equipos. Aquí hay una premisa interesante, que es el contenido de humedad que sale después del secador. Esta no cambia. O sea, nosotros aquí, este contenido de humedad que dejamos pasar y que dejamos pasar aquí en el tanque, esa humedad va y se traslada
directamente hasta ya los elementos usuarios finales. O sea, ya llega al actuador neumático, llega al alimento que es soplado, o en dado caso que se utilice para soplado, o se utilice el aire en contacto con el alimento. Va a llegar a los elementos electrónicos. No se puede retener sino con este principio de absorción. Entonces, esa parte, digamos que aquí, como eso es una particularidad de que ya viene es como una niebla, que pues es casi que subatómica, algo así muy pequeño, no se puede tener con nada. Entonces la recomendación siempre ha sido que el aire, los filtros o el tratamiento del aire se haga en puntos específicos, en donde se requiera. No sé si se requiere aire industrial para el 99% de la planta, pues se hace. Y ya sería mirar si lo tratamos específicamente en un punto. También por José, los ¿me temas de caudal. escuchas? Sí, cómo no. Acá nos están preguntando, nos dice que el uso de tuberías plásticas termoselladas en vez de tuberías de aluminio, ¿se pueden usar? Sí, la tubería, lo que son los polipropilenos, se pueden usar. Ahí nos pasó que con la soldadura creo que utilizan un elemento disolvente, y esos elementos, digamos que es más las precauciones de cuando se esté haciendo las acometidas neumáticas o la red como tal, tener mucha precaución de las partículas pues, que puedan llegar digamos que a dejarse en la parte interna de la red, ¿sí? Entonces, importantísimo pues tener solamente presente eso, pero la tubería en polipropileno sí se puede utilizar. Sí, sí se puede utilizar. Listo, José, gracias. Por acá nos están diciendo que si la capacitación va a quedar grabada. Sí, la capacitación va a estar grabada y va a estar en nuestra página web, entonces se las voy a enviar por el chat para que ahí estén pendientes y ahí mismo se carga la capacitación. Gracias. Bueno, entonces íbamos que con esta premisa, digamos que lo único que se puede, digamos, modificar en el contenido de humedad es con secadores de membrana o de absorción, ¿sí? Con estos dos tipos es la única forma de detener la humedad del aire comprimido después de que se ha tratado en la sala de compresores y después que se ha tratado en la parte de los secadores como tal. Bueno, entonces ya llegamos, después de la red, llegamos a la entrada del equipo, a la entrada de los usuarios del aire comprimido. Aquí vemos algo interesante y notemos lo siguiente. Nosotros, si digamos que la unidad de aire comprimido hoy en día se consta de varios módulos y se colocan a la entrada de los equipos. Esta parte, digamos que normalmente ya, digamos que lo que más se comercializa es el filtro regulador de 40 micras, es lo que más se comercializa y es nuestro filtro, nuestro cartucho estándar de 40 micras. Este cartucho de 40 micras está estimado que más o menos purifica en partículas más o menos el 80%. El 20% de partículas son inferiores a 40 micras. Pasamos a uno de 5 micras. Realmente esta es una cascada de filtrado de partículas, y llegamos hasta una micra, hasta 0.01 micras actualmente. Digamos, este es un tren de cartuchos de filtros. Aquí el cuidado que hay que tener es el siguiente, que la caída de presión no sea significativa, porque si no el caudal aquí comienza a verse reducido y podemos tener inconvenientes de funcionamiento, de rendimiento de los elementos neumáticos. Otro detalle aquí es que se está especificando aquí una calidad de aire con 40 micras 744, ¿sí? En contenido de partículas 7, en contenido de humedad 4 y en contenido de aceite 4.
con solamente un cartucho de 40 micras. Comenzamos a colocarle cartuchos, pero démonos cuenta de lo siguiente, que aquí no cambia con los tres cartuchos, aún así más finos, no cambia el contenido de humedad. Porque, como les comentaba, el contenido de humedad no se puede tratar sino con elementos desecantes. Entonces, tenemos aquí para el aceite algo, lo podemos reducir con el filtro de 1 micras, ¿sí? Aquí podemos reducir en algo con el filtro de 1 micras el aceite. Bien, entonces realmente esta es la unidad que comienza a tener importancia para el tratamiento del aire comprimido en la entrada de los equipos. Bien, ¿cómo lo seleccionamos entonces? Aquí digamos que se le agregan otras funciones adicionales a lo que son los cartuchos, a los que son los filtros, como es la parte de seguridad, como la parte, digamos, de montajes, de mantenimiento sencillo, que digamos que los de montaje sean sencillos para el intercambio de cartuchos aquí, para ya cuando hayan llegado a su fin de vida útil. Entonces, digamos que en eso se han venido desarrollando estos modelos para que sean, digamos, muy fáciles de operar. Aquí con el tema de seguridad, por ejemplo, para quitar energías cuando estamos haciendo mantenimiento, una supervisión sencilla del nivel de presión para mantenimiento autónomo, para decir, bueno, si la presión sí está en su punto. A prueba de manipulación, de pronto la presión, que no la van a modificar cuando estemos, digamos, en operación, y la hemos definido ya. Una indicación inconfundible del cambio del cartucho del filtro como tal de aire, ya específicamente que estoy utilizando. Bien, aquí comenzamos entonces con la correcta selección. Ya por modo experimental, Festo siempre ha definido una clase de calidad del aire comprimido para un determinado tren de filtros. Lo importante aquí es tener en cuenta que no es necesario disponer de la misma calidad del aire comprimido en todos los sectores del sistema de producción. Digamos, en toda la planta no se requiere tratar el aire comprimido. Por ejemplo, para temas de controlar válvulas, cilindros o pinzas o elementos de potencia, digamos, una clase 744 es suficiente. Esta nos la da casi que en la salida de los compresores. Esto se puede obtener fácilmente en la salida de los compresores. Y ya si se quiere mejorar la parte de partículas, podemos ya colocar un cartucho de 40 micras en dado caso para mejorar este nivel. Cuando se trata, por ejemplo, de alimentos secos, digamos que son más exigentes para un aire cuando está en contacto con alimentos secos, pues podemos llegar a aires 1, 2, por ejemplo, utilizando sílica gel. Y aquí hay algo interesante, que si nosotros, por ejemplo, utilizamos el 70% solamente del caudal de paso para esta aplicación, podemos llegar a obtener una clase 111, digamos una muy buena clase de aire comprimido, y se pueda utilizar con alimentos secos, en dado caso. Importante también este tema de los filtros estériles, porque realmente aquí tratamos partículas, tratamos humedad, tratamos aceite, pero bacterias y microbios, digamos, toda la parte de microbacterias, pues no son tratadas sino con filtros que son especiales, filtros que utilizan luz ultravioleta para manejar este tema de los aires estériles. Algunas bacterias son más pequeñas que un cartucho de 0.01 micras. Algunas son más grandes, pero casi que sí toca, digamos que cuando se esté hablando de esterilidad del aire, sí toca utilizar luz ultravioleta para ese tratamiento. Ese filtro como tal, pues nosotros en Festo no lo suministramos, eso no lo tenemos.
Bueno, recomendaciones para la correcta selección. Aquí, por ejemplo, está el tren de filtros y nos da una calidad de aire comprimido, a usar después de este tren de filtrado. Aquí lo de rescatar es, como les comento, el caudal que llegue a suministrarse aquí o que se requiera en el proceso. Por eso es que hay que tratar específicamente el caudal que requiere el proceso, digamos, en un punto específico, porque para toda la planta, cada disminución, sobre todo en contenido de humedad, pasar de 4 a calidad 3, eso significa unos cuantos millones de más en inversión. Estamos hablando que, por ejemplo, para una calidad del aire 4, podemos llegar a un tren de filtros, por ejemplo, de 3 millones de pesos. Pasar de 4 a 3 en calidad de aire en humedad puede subir a 20 millones, a 25 millones un tratamiento del aire comprimido para esa calidad de aire. Entonces, importante pues definirlo para ciertos puntos específicos donde se requiera. Bien, aquí hay algunas imágenes de filtros usados. El que más se usa y el de 40 micras y 5 micras es el filtro regulador. Ese por default ya lo trae el filtro. Están los filtros submicrómicos, micrómicos y submicrómicos de 1 micra, 0.1 micras, que tienen esta configuración. Algunos tienen indicación para cambio de cartucho. Y aquí la recomendación cuando se utilizan cartuchos es estarlos cambiando porque ellos se van taponando y van generando una caída de presión y menos caudal. O sea que sí es importante tener muy presente este tema. Y están los secadores de membrana y el secador por absorción, que son elementos que utilizan elementos desecantes. Digamos, este utiliza un sistema parecen pitillos realmente internos, son muchos pitillitos, pitillos que tiene aquí y se van adhiriendo, el aire se va la humedad se va adhiriendo a esas superficies y aquí va saliendo, digamos, esa condensación. Como no es mucho lo que, digamos que, entre comillas, lo que hay que quitarle ya al aire para dejarlo seco, digamos que es un principio que se utiliza. En este caso dejamos un punto de rocío de -10 en presión, el punto de rocío a presión, y como les comenté, lo puede dejar en -40 y en -70. Estas torres pueden llegar a medir, digamos que son significativas a veces en altura. Aquí la más grande nuestra mide como 1,20 más o menos, y ellas traen, digamos, también el kit de recambio de la sílica gel que trae aquí interna. Entonces, estos filtros se les puede cambiar acorde con el número de horas. Normalmente los elementos absorbentes traen un número de horas de uso. Digamos, uno podría llegar a enviar a un laboratorio si está saturado o no está saturado, pero realmente se define más bien por el número de horas para cambio de esa sílica gel en este caso. Aquí, este sí es libre de mantenimiento, también tiene un número de horas de uso y se cambia totalmente todo el elemento. Por eso es que en definitivo no es tan económico tratar el aire comprimido, pero en ciertos procesos se requiere. Aquí hay una herramienta de Festo que tenemos en nuestra página web www.festo.com.co. Ustedes pican aquí donde dice productos y preparación del aire comprimido. Aquí en ingeniería encuentran se les despliega dos menús, uno de consumo de aire y otro de unidades de mantenimiento. Aquí en unidades de mantenimiento va a aparecer lo siguiente, este recuadro. Entonces aquí le dice, bueno, ¿qué aire de calidad de aire necesita? Entonces yo necesito una calidad en partículas de 3, necesito en agua 4, en aceite 1, y le dice si es para específicamente, digamos que aquí hay algunas recomendaciones, si es para sistemas neumáticos estándar, si es industria minera y de la construcción, si es para funcionamiento de herramientas y máquinas,
si es para la industria solar o de la electrónica, o si es para pintura, para recuperantemente la pulverización de colchón de aire, si es para industria alimenticia. Entonces uno pica y efectivamente le envía unas recomendaciones. Dice, bueno, bueno, ¿qué más le quiere agregar a esa unidad? Bueno, una válvula de cierre manual, una válvula de réplica de cierre, una válvula de arranque progresivo, módulo de derivación, y ella le envía en las conexiones posibles que tenemos con esa configuración que nosotros elegimos. Por ejemplo, tenemos en un cuarto, en media, en una y media. Nos dice el caudal que se tiene con esta va a ser de 360 litros, de 900 litros, 7000 litros. Con purga automática, sí, pues la puede seleccionar con purga automática en dado caso, y uno selecciona la unidad que le da esta configuración, y aquí le dice su selección tiene filtro 40, no, tiene filtro de 5 micras, sí, tiene filtro de 1 micra, no, tiene filtro de 0.01 micra, sí, tiene filtro de carbón activo, sí, tiene válvula de cierre eléctrica, sí, y tiene válvula de arranque progresivo, sí, porque yo la seleccioné y efectivamente después uno pulsa aquí vista en 2, 3D, el CAT, le genera el CAT, el elemento, y aquí está el elemento configurado. Este elemento lo pueden solicitar con este número de descripción, digamos, y con este número de parte, y le llega tal cual como se haya seleccionado para su utilización inmediata. Con los elementos de montaje de una vez, con su válvula de cierre, válvula de corte, con los filtros adecuados, las dimensiones, esto le puede pasar a un CAT, pues para efectos de diseño de un equipo o ya de instalación en un punto específico. Bueno, esta es una forma. La otra forma es la recomendada por Festo, digamos, para una serie de aplicaciones que se han definido ya en laboratorio y que le definen a usted la calidad ISO que se tiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos una calidad de este estilo, digamos que la definimos para ciertas aplicaciones en la industria. Entonces, por ejemplo, digamos que esta 744 es un fluido de utilización para válvulas cilindros envasado secundario estándar. Digamos que con esta es suficiente y aquí nosotros también le damos un número de parte de configuración de la unidad apropiada para este punto de aplicación. Por ejemplo, para posicionamiento servoneumático con válvulas posicionadoras, herramientas neumáticas, un 644. Para aplicaciones con contenido de aceite residual de 0 menor a 0,5 miligramos por metro cúbico, mecanizados y procesamiento de metales. Para industria textil, sector de imprentas y editoriales, industria del vidrio, sector de cerámica, industria de papel, industria de gomas y plásticos, con un filtro adicional de 1 micra, se alcanza la clase 142. Bueno, con un filtro adicional acá, reducción de nieblas, de aceite y de olores. Esta parte de olores se hace es con carbón activo, también existe el filtro para eliminar carburos. Todo lo que sean carburos que generen olores, filtro de olores también se tiene para efectos de cuando el aire va a tener contacto con el alimento, con los alimentos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la fabricación de CD, manipulación de alimentos no secos y envasado primario. Para la industria de semiconductores, productos farmacéuticos, aire de medición y control, técnica de medición en 3D y aplicación de pintura. Y cuando está en contacto con productos farmacéuticos secos o con alimentos secos, chips y placas de circuitos impresos con caudal reducido, es posible obtener uno tal. Entonces, estas recomendaciones se tienen y ya se tiene por experiencia y como les comento, a nivel de laboratorio, los resultados y se han obtenido estos resultados. Entonces ya acorde con la utilización se puede definir un número ya sea de tiempo para hacer el cambio de cartuchos. Todos operan sobre esa, digamos, ese diseño de usar cartuchos o materiales. Bien, aquí tenemos entonces ya algo un poco más grandecito, que es
las recomendaciones de los artículos, definiendo una calidad de aire. Por ejemplo, en la 342 lo podemos definir con un tren de filtrado, válvula de paso, filtro regulador y un filtro adicional, en este caso, con número de parte. Entonces ya va a llegar así de esta manera con número de artículo, en este caso Festo, y así sucesivamente para acorde con el número ISO 8573 del que hablamos anteriormente. Bien, entonces, digamos que este es el tren y aquí están los cartuchos filtrantes. Entonces, este cartucho, digamos que tiene un mínimo costo y normalmente en la industria casi que se olvidan de él, pero sí es importante estarlo revisando, que son los cartuchos. Si vienen en estas presentaciones, digamos, es soltar aquí el vaso, tiene su perillita para soltarlo y se cambia este cartucho interno y digamos que ya comienza a generar, digamos digamos que solamente sería el cambio o el mantenimiento que hay que hacerle a la unidad de preparación de aire comprimido. Aquí tienen esta configuración y realmente el cambio se da de forma muy sencilla. Bien, ¿por qué hasta ahora vamos a hablar del lubricador en la unidad de preparación del aire? Resulta que este tema de la lubricación es todo una ciencia y no es sencilla, y es un dolor de cabeza para todos los departamentos de mantenimiento de las empresas, el lubricador. Cuándo se debe lubricar y cuándo no se debe lubricar, o por qué a veces se exceden o por qué nos quedamos cortos. Aquí digamos que hay un concepto para Festo muy claro y es el siguiente, que nosotros recomendamos usar el lubricador en la unidad de mantenimiento, ubicado directamente acoplado a la unidad de mantenimiento, siempre y cuando la distancia entre el lubricador, entre esta salida y el actuador, no sea mayor a 2 metros de distancia. ¿Por qué esto? Porque aquí lo que hacemos es nebulizar. Se nebuliza este contenido de aceite que tenemos aquí en el lubricador, se nebuliza y pasa a la red. Este nebulizado comienza a formar gotas. Pasa lo mismo que pasa con el aire comprimido. Se comienza a formar una niebla, después formar gotas, y esas gotas se quedan adheridas aquí en la válvula, pasan y no llegan hasta el actuador, no alcanzan a llegar. Entonces, lo que hacemos es incorporar aire, aquí pasa aire, no llegan y vuelven a salir a la atmósfera. Aquí realmente lo que se llena de aceite es la válvula, y la válvula realmente hoy en día las válvulas no requieren lubricación. El error es comenzarlas a lubricar. Si se comenzaron a lubricar desde un comienzo, deben seguirse lubricando porque si no se seca este lubricante y comienzan a tener problemas las válvulas. Entonces, aquí lo importante es que si se exceden estos 2 metros de distancia, pues básicamente lo que vamos a hacer es un mantenimiento enfocado a cada elemento, en donde pues aquí en internet, nosotros en YouTube tenemos algunos videos de recomendación de cómo se debe hacer el mantenimiento a un actuador neumático, ¿sí? Ya les pego este link en el chat y es precisamente cómo debemos de hacer y lubricar un actuador neumático, y esto se puede hacer con un programa planificado de mantenimiento. Entonces, que cada mes, acorde con la utilización, pues podamos llegar a hacer el mantenimiento, la lubricación de un actuador específico, porque realmente al actuador no le llega el aceite que nos colocamos normalmente en las unidades de mantenimiento porque las distancias son mayores a 2 metros. Bien, ¿qué sucede aquí con el lubricador puesto acá en este punto? Como esto es una nebulización, es un sistema Venturi en el que pasa el aire y entre comillas, nebulizamos el aceite. Este aceite, este filtro, este lubricador, perdón, este lubricador, cuando el aire va en sentido contrario porque
apagamos la máquina, despresurizamos el equipo, le bajamos presión, o hubo una caída de presión, de pronto se nos devolvió algo de este aire contenido, se nos devolvió, comenzamos a contaminar los filtros que tengamos antes, digamos, de este lubricador. Entonces, la recomendación, si se utiliza lubricador, es siempre utilizar este elemento que se coloca aquí. Este elemento es simplemente un derivador de presión, en el que también tiene un cheque que hace que este aire que está contenido aquí, no vaya a afectar si es que tenemos aquí filtros especiales con alguna característica, por ejemplo, de secado, que no vamos a contaminar. Si de pronto pararon el equipo, le quitaron la presión o algún efecto se tuvo que hacer por parada de máquina, ¿qué momento? Digamos que este es un tema que hay que tenerlo muy presente cuando nosotros queramos colocar un lubricador después de un tema de tratamiento del aire en partículas antes de esta parte de de lubricación, o tengamos que lubricar. Aquí hay algo interesante y una pregunta es: ¿cuándo se deben lubricar los actuadores o cilindros actuadores neumáticos? Realmente hay dos circunstancias, digamos, importantes, que una es por temperatura, digamos, cuando ya, por ejemplo, temperaturas ambiente, superemos los 30 grados, ya es importante porque se resecan las juntas. Entonces, con temperaturas ambiente de 30 grados hay que lubricar, y con alto ciclaje. Después de 25 o 30 ciclos por minuto, ya se debe comenzar a pensar en un lubricador. Este lubricador también, a veces, digamos que con una válvula de cheque yo lo podría colocar aquí cerquita al actuador, en dado caso que yo quiera estar lubricando un actuador específicamente y generosamente. Entonces, este lubricador pasaría aquí cerca a donde está el actuador, y podríamos estar lubricando adecuadamente este elemento. Entonces, esos son los dos parámetros importantes a tener en cuenta para lo que es la lubricación en actuadores. Las válvulas, como les comento, no requieren lubricación de fábrica, ya tienen su grasa para un determinado número de ciclos. Algunas ya casi están desapareciendo, las que traían aquí de reparación, pero todas se consiguen. Entonces, la gran mayoría, casi el 85% de las válvulas son libres de mantenimiento, ya vienen con una grasa específica, pero como les comento, importante que si lubricaron, y si el sistema está lubricado, lo mejor es, digamos, que seguirla lubricando. Aquí hay algo interesante, digamos, con el lubricador, que a veces, si hay mucha herrumbre, mucha ya particulado, partículas abrasivas con el aceite, pues van a generar también un desgaste prematuro aquí a las válvulas. Eso es un tema que, pues, precisamente lo venimos a tocar hasta ahora, porque realmente el lubricador hoy en día, la parte de lubricación, es de mucha atención en todos los procesos. Adicionalmente, que este lubricante que agregamos aquí sale por aquí por las válvulas, y si este está dentro de un tablero, pues va a contaminar el tablero, y si el tablero tiene algún desfogue o una salida, pues por ahí va a salir el aceite que agregamos. Ese aceite puede contaminar una sala limpia. Existen los colectores de aceite, de escapes, perdón, de aceite de escape. O sea, este aceite que sale por aquí, también hay un elemento que desarrolló Festo para concentrar digamos que estos aceites, este aceite que estamos agregando aquí, poderlo colectar. También existe el elemento, o sea, son como unos filtros también. Ya es filtro para retener el lubricante que sale. Bien. Esta parte, ahora la premisa, si el actuador está ubicado, bueno, esto ya lo comentamos. Bueno, entonces sería eso. Ya ahorita les copio este link en el chat. No sé si de pronto hay algo por ahí. ¿Alguna pregunta? Todavía no. Bueno.
Sí, José, tenemos acá dos preguntas. Nos dicen, ¿existe el riesgo de emulsión en una válvula lubre de mantenimiento según el aceite usado en el lubricador? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Una válvula lubre? ¿Lubre? Ah, Libre, sí, sí, Lubre, sí. libre. una válvula Ah, ok, lubre. Esta libre. válvula. Mm, de emulsión, o sea que de pronto el lubricante como tal afecte el funcionamiento de una válvula lubre. Bueno, en este momento Bueno, no sabría, sí, no sabría cuál es, bueno, no puedo, pudiera mirar una foto, de pronto miraríamos, pero no sé a qué válvula está refiriendo la persona que está preguntando. Bueno. Ok, bueno, y tenemos otra que nos dice, cuando el secado se hace a través del aire acondicionado, ¿qué recomendaciones debemos tener para los dispositivos de filtrado? Cuando se hace a través del ¿qué? De la Del parte aire acondicionado. del aire acondicionado. Digamos que el aire acondicionado es que, pues, depende si está en la sala de compresores. Digamos que todo redunda. La calidad inicialmente, todo lo que sea aire acondicionado, temas de atmosféricos, siempre son, digamos que, tratados por los filtros, digamos. Existen filtros para el aire acondicionado, digamos que también están los filtros. Y asimismo están los filtros para el mismo compresor, están los filtros para los secadores. Digamos que todo se trata con cartuchos o con mallas para este tratamiento inicial. Sería como, digamos que es lo, no- lo normal, digamos, lo cotidiano. Bueno, por temas de tiempo voy a correr un poquito. Eh, entonces, hay un servicio de medición de calidad del aire comprimido de Festo. Consiste en colocar los probetas tipo Drager en un equipo y en cierto tiempo se verifica el grado de saturación de las probetas. Eh, entonces, utilizamos una probeta para contenido de agua a presión atmosférica y contenido de aceite. Estas probetas las analizamos y estimamos aquí ya con la probeta qué grado de calidad de aire tienes en un punto específico. Entonces, con probetas, es una de las maneras para determinar la calidad del aire comprimido. En la parte de partículas, eh, digamos que analizamos es el tren de filtros que tiene y podemos dar un concepto, digamos que este número es para la calidad de aire, digamos, acorde con la experiencia que tiene Festo en laboratorio con la utilización de cartuchos filtrantes. Bien, y este es el informe que se entrega. Se entrega un informe en el que se dice, se coloca el equipo, se colocan las probetas, se mida el grado de contaminación, esta indicación acá, se va a una tabla de comparación, se le da el punto de rocío, se da también el contenido de aceite acorde con estas probetas Drager, se mira también acorde con la presentación de las partículas aquí en esta probeta y se da el contenido ISO en ese punto, ¿sí? En ese punto específico donde se ha medido. Ese servicio, pues, lo podemos coordinar a través de INSA eh, en cada uno de los puntos específicos donde quieran medir la calidad del aire comprimido. Y bueno, algunas recomendaciones ya que hace regularmente en lo que es la preparación del aire comprimido. Entonces está el control de calidad, digamos que siempre estar mirando el tema el tren de filtrado que tengamos, los microorganismos que tengamos que tratar, bueno, el control y supervisión periódico de compresores, de las unidades de filtración, los sistemas de distribución del aire, el consumo en todos los equipos que también podemos medirlos actualmente, pueden medir el consumo, cambiar los cartuchos
de filtros cada año, cambiar los cartuchos de carbono activo cada 1000 horas de uso, cambiar la sílica gel cada 10.000 horas de uso, o acorde con lo que especifique el fabricante de la sílica. Bien, y ya podemos monitorear realmente, puede ser caudal o hasta también monitorear cómo está la calidad del aire comprimido, lo podemos digitalizar, enviar a una nube. Y aquí está que realmente todo impacta sobre este índice que es importantísimo en cualquier equipo, que es la disponibilidad, rendimiento y calidad, que es el índice OE. Entonces, que todo nos ayude realmente, que con esa buena preparación del aire comprimido podamos llegar a obtener el mejor resultado en el índice OE de cualquier equipo. Y pues muchas gracias de verdad por esta atención y cualquier consulta, digamos que están aquí todos ya tenemos un equipo aquí en EINSA y un equipo en FEST, en dado caso, para resolver todas las inquietudes. José, mira, tenemos acá la última pregunta que nos dice, en mi empresa hay algunos válvulas de Festo viejas y necesitan su lubricación. ¿Qué aceite me recomiendas? Ya, sí, muchas gracias. Normalmente el SAE 10, digamos que sea digamos un nivel, en ese nivel, ya sea Telus o en cualquier marca, SAE 10, digamos es el que se recomienda, digamos, para los sistemas neumáticos. A veces utilizan el aceite mineral, pero digamos que ese ya es mucho más delgado, digamos, en sus propiedades. Es mejor utilizar un SAE 10 por norma general para la lubricación de sistemas neumáticos.